Ahora pasaremos con la presentación de la sesión bibliográfica, pero antes de iniciar, me gustaría agradecer al doctor Jorge Palacios, quien fue el coordinador de esta sesión, por el apoyo, la enseñanza y pues los momentos que se tomaron durante la sesión. Muchas gracias, doctor. En esta sesión bibliográfica se abordará en 3 apartados, los cuales es la introducción. En ella abordaremos conceptos elementales que son considerados necesarios para esta sesión, tanto de metodología como datos de genética. Posteriormente hablaremos del sueño, que es la variable pues a estudiar en este estudio. Y en el punto número 2 hablaremos como tal del artículo, desglosándolo en todos sus apartados, para finalizar con comentarios o preguntas que se pudieran desarrollar de esta sesión. De manera inicial, hablaremos sobre el genoma humano. Para hablar del genoma humano, tenemos que hablar un poco sobre el proyecto Genoma Humano, el cual es uno de los proyectos más ambiciosos a nivel mundial, siendo este un proyecto con un costo de más de $3,000 millones, el cual ha sido uno de los más costosos a nivel internacional. Como tal, es un proyecto que se llevó a cabo de manera internacional, con sede en Estados Unidos, pero con aportación de diferentes científicos, entre ellos Francis Collins, quien fue uno de los principales organizadores. Este proyecto se tenía el objetivo de terminarse en 15 años, desde 1990 a 2005. Sin embargo, se terminó 2 años antes, y el tener pues estos resultados previos empezó a dar resultados también en relación al genoma humano. Gracias a este estudio, al terminar la alusión, se dio la alusión a diferentes datos. Por ejemplo, supimos que el genoma como tal está compuesto de 30,000 genes, de los cuales más de 3,000 millones de bases nitrogenadas están presentes. También pudimos dar evidencia de que 99.9% de estos genes tienen una similitud genómica entre nosotros, o sea, entre cada uno de los humanos, lo cual es sorprendente, ya que deja solamente un 0.1% de diferencia de variación genética entre cada una de las personas. A pesar de que se considera que es pues una pequeña cantidad, es lo suficiente para crear un mundo que es en el que vivimos. Este 0.1% que causa la diferencia se puede atribuir a diferentes causas, dentro de ellas los polimorfismos. ¿Qué son los polimorfismos? Bueno, los polimorfismos como tal es la variación de la secuencia del ADN que ocurre de manera natural entre individuos en una misma especie. Esta variación puede afectar a uno o a varios genes o nucleótidos. Hay diferentes características o diferentes tipos de polimorfismos. Dentro de ellos, los 4 principales de los que vamos a hablar aquí es el polimorfismo de un solo nucleótido, también identificado como SNPs. Este como tal lo podemos observar en la imagen, en la que pues solamente hay un cambio de un solo nucleótido. Podemos observar que la secuencia materna tiene una tiamina, mientras que la secuencia del padre tiene una citosina. En el caso del individuo número 2, ambos son el mismo nucleótido, que sería la citosina y citosina. El polimorfismo de inserción o de lesión se ve relacionado a que se agrega o se elimina una parte de la secuencia. En el caso de la inserción, en la que estamos hablando de agregar algo, podemos identificar que la secuencia después de la adenina debería ser otra adenina, sin embargo se agregó una guanina, una adenina, una timina, y posterior seguimos con la adenina. Cuando es una deleción, estamos hablando de una eliminación. Esta eliminación, tenemos la secuencia que termina en la adenina, posterior debería de haber una guanina, citosina y citosina, pero se eliminan esta tripleta y pasa hacia la adenina, que es la que se relaciona con la referencia del genoma. Los polimorfismos de número de copias, estos están asociados a una sección del ADN que es mucho más grande, o sea, es una secuencia más amplia. Para representarlo en la imagen se utilizan figuras como tal, ya que es una secuencia más amplia, y tenemos pues un rombo, un cuadrado, un círculo y un triángulo. Lo normal es que se continuara después del cuadrado y del círculo. Sin embargo, estas dos figuras se copian como tal de manera subsecuente en 3 ocasiones. Y después continuamos con la secuencia del triángulo. Finalmente, tenemos lo que son los microsatélites o repeticiones cortas de tándem, las cuales ahora son secuencias, pero en este caso pequeñas, de nucleótidos. Por lo general, estas secuencias tienden a ser consecutivas y se puede observar que tenemos una tripleta 3 veces en el lado materno, sin embargo, en el lado paterno se identifica hasta 5 veces.
Para identificar o para poder estudiar estos polimorfismos de un solo nucleótido, existen los GWAS, que son los Genome-Wide Association Studies, que realmente es un tipo de estudio genético que examina todo el genoma como tal, en un gran número de individuos para identificar las variantes genéticas. Es importante la identificación de estos polimorfismos porque dependiendo de la sección o de la región en la que se ubican, tienen una respuesta. Aquellos que son polimorfismos o que están ubicados en zonas codificantes para proteínas se van a nombrar como polimorfismo génico, los cuales a su vez se pueden dividir en los que no tienen un efecto y los que tienen un efecto. Los que tienen un efecto, por ejemplo, sabemos que son los más comunes. Además de que gracias a ellos, pues es la variabilidad como tal de todas las personas. Esto lo podemos observar en el cambio de color de ojos, el tipo de cabello, la coloración de la piel, pero hay que mencionar que aquí no hay una afección o una alteración en la función de la célula. Cuando el polimorfismo se cuenta también en una zona codificante, pero que tiene un efecto fenotípico, aparte de la alteración que se puede observar, también hay una alteración estructural, biológica como tal, y esta es la que se relaciona, por ejemplo, a los síndromes genéticos o a enfermedades que ya tienen una alteración funcional. En cambio, cuando los polimorfismos los ubicamos en zonas que no son codificantes, se han visto que están más relacionadas a funciones reguladoras entre los genes o a lo estructural. Y como tal han sido de interés porque también se han visto relacionadas a la presencia de enfermedades. ¿Cuál es el propósito de los GWAS? Bueno, pues los GWAS tienen o son utilizados para identificar variantes genéticas que están asociadas a rasgos específicos, enfermedades o condiciones en una población. Dentro de ellas estos estudios tienen diferentes aplicaciones, como son el riesgo genético, que puede identificarse, se puede relacionar más hacia la heredabilidad, el descubrimiento de genes nuevos que pueden estar asociados a características, riesgo poligenético, desarrollo de biomarcadores que lo podemos utilizar más hacia lo diagnóstico, y la medicina personalizada, que podríamos estar hablando de la farmacogenética. Pero, ¿cómo lo hacen estos GWAS o qué es lo que hacen? Bueno, al igual que otros estudios, estos análisis tienen diferentes procesos, dentro de los cuales inicialmente tienen que tener una selección de la población, en la que por lo general en esos estudios son poblaciones extensas de más de 100,000 participantes, ya que el efecto que tiene como tal un SNP es pequeño, por lo que se necesita una gran cantidad de población para ver qué tanto es el cambio. Esta población como tal igual se va a usar con casos y controles, y una vez que ya tenemos la población, pues se hace un genotipado de los SNPs, que se utilizan diferentes estudios o tecnologías como tal. Los microarrays son los más utilizados, y con este podemos identificar en todo el genoma los millones de SNPs que se pueden encontrar. Una vez identificados los SNPs, pasamos al análisis estadístico, en el que se realiza un análisis entre lo que se encontró y los casos y los controles. Generalmente se tiene que hacer una corrección de datos en este tipo de estudios, ya que estamos hablando del uso de millones de datos, y esto tiende a encontrar errores de tipo 1 o falsos positivos, por lo que las correcciones son necesarias para estos estudios, utilizándose la corrección de Bonferroni como una de las más comunes. Ya que tenemos estos datos más certeros o más concretos, se hace una identificación de asociación, las cuales es encontrar aquellos SNPs que se asocian o que influyen en rasgos de una enfermedad o de una característica. Finalmente, como todos los estudios, hay que hacer una validación o una replicación para aumentar el poder de evidencia, y pues estos se validan tanto con los estudios previos y el actual. En el caso de los GWAS en psiquiatría, bueno, se ha visto que son estudios realmente con un impacto, pues gracias a ellos se han identificado variantes genéticas asociadas a trastornos mentales. Dentro de ellos se han visto que están implicados hallazgos científicos principalmente en trastornos psiquiátricos graves, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno depresivo y trastornos del nuevo desarrollo como el TDA. Gracias a ellos también podemos identificar que hay objetivos terapéuticos, predicción de riesgo y entendimiento de la etiología. Un ejemplo de esto es el siguiente artículo, el cual está publicado en el 2023. Este es un artículo que igual se utilizaron estudios de GWAS, en el que se identificaron locus como tal para identificar qué asociación tenía con la depresión. Es un artículo realmente de importancia para nosotros, ya que
tienen la participación de población, en este caso latina, y pues esto es algo que nos ayuda para aplicarlo en este país. Y otra de las razones es que el doctor Carlos Cruz Fuentes, quien es el jefe del Laboratorio de Genética Psiquiátrica de este instituto, fue participante y autor, lo que pues nos da un impacto como institución y país en este tipo de estudios. Una vez que hablamos un poco sobre los GWAS o el genoma humano, pasaremos a los conceptos que se consideran elementales para esta sesión. Inicialmente hablaremos de la heredabilidad, que como concepto es el describir la proporción de variaciones fenotípicas, es decir, la variación observable a un rasgo característico que puede atribuirse a diferentes genéticas, a las diferencias genéticas, entre individuos y en una población. La heredabilidad como tal se representa con la letra H minúscula con exponente al cuadrado y a su vez esta se puede dividir en dos. Heredabilidad en sentido amplio, que esta incluye todas las fuentes de variación genética, incluyendo la aditiva, la dominancia y la epistasis, y también la podemos dividir en heredabilidad en sentido estricto, la cual es la que solamente se refiere a la variación genética aditiva, que es la que pasa de padres a hijos. La heredabilidad, ahora basada pero en SNPs, es una medida que estima cuánto de las variaciones de un rasgo se sabe que son relacionadas a variantes genéticas por los mismos SNPs. Esto excluye todas las fuentes de variación como el ambiente o variantes genéticas raras. Para poder identificar esta heredabilidad se utilizan pues los estudios de GWAS, los cuales analizan todo el genoma y se encuentran los SNPs que se ven asociados a un rasgo característico. El método por el que lo hacen es por modelos estadísticos, dentro de ellos los estudios de verosimilitud son uno de los métodos más utilizados. Hay un concepto que se llama heredabilidad perdida, el cual es esta discrepancia que existe entre la heredabilidad estimada por un rasgo, de rasgos por un método tradicional y la heredabilidad que se puede explicar mediante variantes genéticas identificadas en los GWAS. Esto lo podemos ejemplificar con la heredabilidad que se tiene para la altura. Por ejemplo, sabemos que la heredabilidad de la altura es del 80%, sin embargo, por los estudios de SNPs, o sea, por la heredabilidad basada en SNPs, solamente se atribuye a un 20 a 30%. En el caso de trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, la heredabilidad igual es de un 80%, pero por SNP solamente lo podemos relacionar con un 10 a 20%, lo cual nos deja más de un 50% de heredabilidad que se considera perdida. ¿Y a qué se debe esa heredabilidad que no la podemos identificar? Bueno, pues a la epistasis, que es la relación que existe entre gen y gen, la parte del genoma que no está cubierta por los estudios GWAS, la relación que existe entre el gen y el ambiente y aquellas variaciones raras que pudieran explicar este porcentaje faltante. Existen algunos estudios que son más característicos o que nos ayudan a ejemplificar cómo el factor genético tiene un impacto. Estos estudios, por ejemplo, los estudios en familiares, en gemelos y en hijos dados en adopción, pues nos dan una proporción más evidente de cuánto influye la variación genética en los rasgos que se atribuyen a enfermedades. Por ejemplo, aquí podemos identificar cuánto es el peso del factor ambiental y el genético. En estos estudios en los que se encuentran gemelos de tipo monocigoto, por ejemplo, sabemos que la variabilidad genética entre ambos gemelos es del 100%, lo que nos deja pues una gran cantidad o que se considera muy atribuible a la genética. Sin embargo, en la concordancia de ciertas características o de enfermedades no siempre es la misma cantidad, lo cual nos habla de que probablemente hay factores también ambientales que se ven asociados. En caso de estudios como en la esquizofrenia, estos estudios en gemelos han sido de gran relevancia, ya que han demostrado de manera convincente los factores genéticos que juegan en estas enfermedades. Para ejemplificar esto, tenemos el siguiente artículo que está publicado en el año 2019. Es un artículo de población danesa. De hecho, es el artículo con mayor población en gemelos que se ha utilizado. Y gracias a él se pudo identificar que la heredabilidad de la esquizofrenia como tal se asocia a un 80%, 79, casi 80%, pero que a comparación previo a este estudio se consideraba un rango amplio del 50 al 80% y pasó a ser el pico casi máximo. Para continuar hablando de estudios de GWAS y de genética para esta sesión, hay que tomar en cuenta
algunos consorcios que son importantes, que son los biobancos. Bueno, los biobancos como tal son organizaciones que tienen el objetivo de coleccionar de manera organizada muestras biológicas, principalmente sangre, orina, tejidos, entre otros tipos de muestras. Además, también toman lo que son datos de la población a estudiar, y pues estos biobancos hay diferentes. Dentro de ellos, uno de los más importantes o de los más relevantes a nivel mundial son el Biobanco del Reino Unido y el Million Veteran Program, el cual está con sede en los Estados Unidos. En el caso de México, recientemente en el año 2017 se creó el Biobanco de México, el cual pues está patrocinado realmente por el Reino Unido junto con la revista Nature, quienes son los que están colaborando para el desarrollo de este biobanco. Sabemos que apenas está recolectando información, más sin embargo, pues esto es importante para el país, ya que puede contribuir a diferentes estudios e identificar características genéticas de esta población. Aquí en esta gráfica podemos ejemplificar características de cada uno de los biobancos. Principalmente quiero hacer énfasis en algunos apartados, en los cuales son el número de participantes. En el del Reino Unido tenemos que tiene una participación de aproximadamente 500,000 participantes, en el del Million Veteran Program de aproximadamente 1 millón o más. Esto es importante porque, como ya lo mencionamos al inicio, para estos estudios se ocupa más de 100,000 participantes. Entonces, estos bancos son candidatos para poder realizar los estudios. De igual manera, aparte de la información o de la muestra biológica, los datos asociados, que se consideran como tal también variables para los estudios, pues son importantes. En el caso del Reino Unido, sabemos que es el más completo, es el que tiene mayor información de todos los bancos, y él incluye información relacionada a la salud, al estilo de vida, la actividad física, historial médico, entre muchas otras características. En el caso del Million Veteran Program, este tiene una historia clínica que ellos realizan, de donde toman información. También hay cuestionarios de salud y un genotipado. Cada uno de los bancos tiene áreas de investigación clave en donde tienen su fuerte, por así decir. En el caso del Reino Unido, sabemos que se ve más enfocado a enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, salud mental. Y en el Million Veteran Program, como tal, son participantes de la milicia. Entonces, el tema de trastorno por estrés postraumático es uno de sus fuertes principales. Pero también hay investigación sobre enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer, entre muchos otros. Una vez teniendo estos conceptos relacionados más que nada a la genética, hablaremos de conceptos que son en relación a los modelos analíticos o de análisis de la estadística genética. Dentro de ellos tenemos pues el metaanálisis, que ya sabemos que es una herramienta que combina los resultados de múltiples estudios de asociación, en este caso GWAS, para aumentar el poder estadístico, que sea más evidente o que sea más marcado. ¿Cómo lo hace? Por lo general se utilizan combinaciones de valores P, que es la estadística más utilizada, aunque se pueden utilizar diferentes tipos de estadísticas. Más sin embargo, este tipo de estudios, al ser muy eficiente, también tiene grandes desafíos, y más que nada en la genética. Esto porque sabemos que la población que se utiliza es muy heterogénea. No somos una población única, sino que estamos ahora sí que muy combinados entre todas las poblaciones. Y esto hace un sesgo para los resultados. Al mismo tiempo, este sesgo se relaciona a que hay una publicidad selectiva. ¿A qué me refiero con esto? Mucha de la información que tiene una significancia es de una población específica o de un tipo de población de una zona, lo cual sesga información que no es que no sea significativa, sino que tal vez no alcanza el nivel de significancia para que se publique, y entonces encontramos resultados para una población como lo que es la europea. De igual manera, en los metaanálisis hay un enfoque, que es el enfoque o metaanálisis de ancestría. Es utilizado en los estudios de genética para combinar y analizar datos de diferentes poblaciones con diversas ascendencias genéticas. El enfoque que se utiliza, o el objetivo que se utiliza, es la inclusión de diversidad genética, agregar a todo tipo de población y no quedarnos solamente con una característica. Gracias a esta inclusión podemos encontrar variantes específicas de poblaciones, por ejemplo la población asiática, en la que es más común alteraciones del alcohol deshidrogenasa. No significa que sea la única, pero sí es más común en ella.
Gracias a este enfoque de metaanálisis ancestría, también se trata de tener la generalización de los resultados. ¿A qué nos referimos con esto? A que hay que buscar que los datos que encontramos sean para todas las poblaciones y no solamente sean aplicables para un cierto tipo de personas. En epidemiología genética también tenemos la técnica de la teorización mendeliana, la cual es utilizada en estudios epidemiológicos y de genética para inferir las relaciones causales entre factores de riesgo y enfermedades. Este tipo de análisis como tal es de los más novedosos y el que se considera que tiene mayor significancia. La herramienta que se utiliza para este análisis es la variante genética. Una vez que se tiene la variante genética, por ejemplo los SNPs, se trata de encontrar una relación causal a este SNP, encontrando cómo se podrá asociar con enfermedades o rasgos o con un factor de exposición. Este tipo de estudios o de análisis, lo que tiene de importante o lo que tiene de innovador es que tiene una reducción del sesgo. ¿Por qué? Bueno, sabemos que al momento de la codificación de un genoma, la manera en la que se hace es aleatoria, no influyen factores confusores. Entonces es más probable que todo lo que se presente en relación a una variable genética sea totalmente aleatorio. Y gracias a ello también podemos reducir el sesgo de la influencia de factores ambientales o comportamentales. En los estudios de GWAS y de genética es muy normal que se identifique la correlación genética, que es la medida en la que se describe el grado en la que las variaciones genéticas afectan dos o más rasgos en diferentes o en la misma condición. Esto es importante porque podemos comprender trastornos comórbidos. En el caso de psiquiatría, una correlación muy evidente es la de la depresión y la ansiedad. Sin embargo, hay algunas otras correlaciones que en genética, como la pleiotropia, podemos encontrar que se relaciona a que un gen específico tiene un efecto en diferentes tejidos, como en el caso del síndrome de Marfan, en el que por la alteración de la fibrina L1 podemos tener una afección en diferentes órganos o tejidos, como el cardíaco, el ocular y el esquelético. Entonces hay una correlación con un solo origen, pero en diferentes regiones. Una vez terminado estos conceptos que se consideraron los más importantes, pasaré a hablar de el sueño, que es la variable pues de más impacto para el estudio. Bueno, sabemos que el sueño como tal es una función fisiológica o también el acto de dormir y pues es una de las funciones que tiene mayor impacto en cuestión de la evolución o la de la supervivencia. Es una función altamente conservada y desempeña roles vitales para el ser humano. Dentro de las funciones principales que tiene el sueño, tenemos que la restauración y la reparación son ejemplificados por recuperación de energía, reparación de tejidos, refuerzo del sistema inmune durante este proceso. Al igual que también aquí se lleva el proceso de la consolidación o la consolidación de la memoria, regulación del metabolismo y del peso corporal, regulación del equilibrio hormonal, ya que muchos de los ejes de hormonas se ven asociados a ritmos circadianos, eliminación de residuos tóxicos y a la regulación incluso emocional. En el sueño es importante hacer un énfasis en qué tan importante es o qué tan vital es para un humano. Esto lo podemos demostrar con el compromiso vital que existe cuando hay una disminución de alguna de las funciones vitales. Comparándola con la alimentación, me refiero únicamente a alimentos no líquidos, podemos ver que en el sueño el periodo máximo de privación de este es solamente 11 días. Posterior a este, el compromiso vital es severamente grave. Aunque desde las 48 a 72 horas se ha visto que ya hay una alteración o un compromiso vital, en comparación con la alimentación, en la que podemos tener hasta 6 a 8 semanas sin comer y el compromiso vital inicia. Puede ser desde las 2 o 3 semanas ya al inicio, pero pues esto nos da una diferencia bastante amplia. En uno estamos hablando de horas y en otro estamos hablando de semanas. Para el sueño se han estudiado diferentes características que lo componen como tal. Dentro de ellas, una de las más importantes es la duración del sueño. La duración del sueño como tal se ha visto que dependiendo de las necesidades fisiológicas y de la edad, tiene cambios en cuanto va a ser el sueño normal. Cuando están los recién nacidos, hasta los 3 meses, se considera que hay una duración normal de 14 a 17 horas, esto debido al funcionamiento metabólico de los bebés como tal.
con picos máximos y mínimos. En la edad adulta, que es la que se más estudia, el periodo normal sería de 7 a 9 horas, con picos mínimos de 6 y máximos de 10 a 11. Y ya en la edad adulta mayor, sabemos que tiene un periodo de 7 a 8, con un pico mínimo de 5 a 6, en donde se ubica la mayoría de la población, y un pico máximo de 9 horas. El sueño, a su vez, se ha relacionado con la salud en diferentes artículos, bibliografías y experimentos. Se ha visto que tiene un impacto negativo como tal, en el que a más alteración de la duración del sueño como tal, hay enfermedades crónico-degenerativas y psiquiátricas, por lo que la duración menor o igual a 6 horas y mayor o igual a 9 horas se ha visto relacionada a mayor afección, sugiriéndose que lo normal son periodos de 7 a 9 horas, principalmente en población adulta, que es la más estudiada. Para ejemplificar qué tanto impacto tiene el sueño en la salud, tenemos este artículo que fue publicado en el 2023 por la revista Nature, el cual estudió de manera longitudinal por 4 años aproximadamente, con el uso de dispositivos electrónicos, la duración del sueño y su alteración en patrones, ya sea en duración, en sueño REM, entre otras características, y cómo se vio asociado con la afección del sueño. Con la afección de la salud. Aquí en esta gráfica podemos identificar que en la parte inferior pues tenemos todas las alteraciones sistémicas como tal, en la que podemos encontrar trastornos mentales que son de importancia para nosotros. Y incluso los trastornos mentales fueron los que se asociaron más con la irregularidad y la salud, encontrando a la bipolaridad, la ansiedad y la depresión, la cual es la que tiene más impacto. En esta otra tabla, que es una gráfica de calor, podemos identificar las variables que se estudiaron en características del sueño, el sueño en cantidad como tal, la duración, el sueño REM, entre otras características como la luz. La gráfica central, que es en relación a la sleep duration, o sea, la duración del sueño, es la que tiene mayor cantidad de coloración. Mientras más rojo sea, más asociación existe. Y en específico, los trastornos psiquiátricos, estrés postraumático, ansiedad, depresión y bipolaridad, podemos identificar que una se encuentra el rojo más intenso y las otras también tienen una cantidad significante de asociación, o que fueron significativos. Si nos vamos un poco a datos como lo que tiene que ser lo cardíaco, también vemos que son los que han estado más asociados a la afección de la duración del sueño, y que pues hablando entre psiquiatría y afecciones cardíacas siempre ha habido también una correlación. Con esto termino lo que son los datos importantes para poder comprender el artículo un poco mejor, y paso al artículo propiamente, el cual está nombrado Genome-Wide Association Studies and Cross-Population Meta-Analysis Investigating Short and Long Sleep Duration. Este es un artículo que se publicó en la revista Nature en el año 2023, siendo la publicación número 6059 del volumen 14. Su factor de impacto es de 13, el cual es considerable. Para la elaboración de este artículo tenemos a dos autores principales, que es la doctora Austin Zimmerman, la cual es una investigadora en el King College of London. La mayoría de sus estudios están relacionados a genética psiquiátrica y farmacogenética, y en el caso de Dr. Levy, él es un investigador de la Universidad de Yale, en donde también él es profesor de la carrera como tal de psiquiatría, y es un científico experimentado que tiene muchas investigaciones o ramas de investigación en bioinformática, biomarcadores genéticos que se relacionan principalmente a psicología y a psiquiatría. El objetivo de este artículo es investigar los factores genéticos relacionados con la duración del sueño a través de estudios de GWAS y metaanálisis de población cruzada, identificando losis genéticos asociados con duración del sueño en diversas poblaciones, además de establecer relaciones causales entre la duración del sueño y las condiciones de salud mental, resaltando la importancia de comprender los factores genéticos y sus implicaciones en la salud. La metodología, en la clasificación de Feinstein tenemos que este es un artículo que se considera de tipo analítico, observacional, transversal, retrospectivo y de una población heterodémica.
heterodémica. La población que se utilizó es de 2 biobancos que fueron ya mencionados y que son los biobancos más importantes a nivel internacional, el biobanco del Reino Unido y el Million Veteran Program, del cual en el Reino Unido se tomó una población o una participación de 293,037 participantes con una edad entre 40 y 70 años. La población de este biobanco está establecida. Ellos únicamente reclutan participantes con esta edad y su mediana de edad es de 58 años. En el caso del Million Veteran Program se utilizó una participación de 200,100 participantes sin restricciones en la edad. Aquí no hay un rango, pero su edad mediana fue de 66 años como tal. Para ambas cohortes para ambos biobancos se tuvo un autoinforme donde se sacó la variable del sueño. En el caso del Reino Unido, la pregunta que se utilizaba o de las preguntas que se utilizaban para tomar la cantidad del sueño o la duración es aproximadamente cuántas horas duermes cada 24 horas, incluyendo siestas. Y para el Million Veteran Program, la pregunta era cuántas horas duermes habitualmente cada día en un periodo de 24 horas. Una vez obtenida esta información, los autores no quisieron tener la variable como una continua, sino que la dividieron en 3 apartados, y estos 3 apartados fue un sueño corto, el cual se consideró de 5 o menos horas, un sueño normal de 7 a 8 horas y un sueño largo de más de 10 o de 10 horas. La N o la población total entre ambos biobancos fue de 493,142 participantes. Como todos los estudios, hubo criterios de exclusión, los cuales fueron aquellos participantes que tenían una discrepancia entre el sexo reportado y el inferido genéticamente, lo que quiere decir que se quedaron únicamente con el sexo inferido por genética. Los participantes que tenían una excesiva relación genética también fueron excluidos. Aquellos que tenían más de 10 parientes fueron sacados del programa como tal, ya que esto hace un sesgo a una población específica. Individuos que faltaban de datos esenciales para el sueño, que era la variable más importante, participantes que habían retirado su consentimiento y todos aquellos individuos en ambas cohortes que tenían un diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Esto porque se identificó que quienes tenían SAOS estaban más sobrerepresentados en ambos extremos, tanto en sueño corto como en sueño largo, por lo que se tuvieron que excluir. Finalmente, en la gráfica tenemos cómo puede estar clasificada la población en el caso de una población general, y se diferenció en poblaciones, tomando 4 poblaciones específicas: europea, africana, americana mixta y asiática. Es importante mencionar que se incluyó americana mixta. Para nosotros tiene un impacto porque esto incluye población latina y pudiera ser relevante en esta aplicación en el país. A su vez se dividió en diferentes variables sociodemográficas como edad, sexo y la más importante, la duración del sueño, corto, normal y largo o prolongado. En esta gráfica podemos identificar en base a la duración del sueño ambas cohortes. La oscura es la del Million Veteran Program y la clara es la del Reino Unido. Esto en relación al sueño, la duración del sueño, podemos identificar que a los extremos hay una leve discrepancia al final, más que nada en la inicial de la distribución de la población. Sin embargo, donde está el grosor de la población es más uniforme. El análisis estadístico que se utilizó para este metaanálisis es un estudio de asociación de GWAS para 2 fenotipos separados, que fue el sueño corto y el sueño largo, comparándolos con el sueño normal. En muestras independientes en diferentes ascendencias. Esto quiere decir en cada una de las poblaciones se hizo el estudio. Lo hicieron por medio de un software que es el Plink 2.0 con una regresión logística. Una vez que se identificaron aquellos SNPs como tal, se hizo ahora con el software Metal un metaanálisis de efectos fijos ya relacionados a una variable específica en muestras de ascendencia, y después se hizo una correlación o se hizo el entrecruzamiento de las poblaciones. Es importante mencionar que todos aquellos SNPs que no se identificaban en todas las poblaciones fueron eliminados. Ahora hablaremos de los resultados de lo que se obtuvo en este metaanálisis. La heredabilidad basada en SNPs fue para el sueño corto de 11.9% y para el sueño prolongado de 7.8%.
Esto aparenta ser pues un porcentaje mínimo. Sin embargo, hay que recordar que es solamente la rivalidad que se atribuye a los SNPs. Y esto pues nos deja tal vez otra cantidad en porcentaje de heredabilidad que es atribuida a la genética, pero no es a los SNPs. El estudio como tal, les mencioné, se dividió en dos, que fue en poblaciones fijas y después el entrecruzamiento de la población. En el caso del metaanálisis en población física que se hizo en las 4 poblaciones, hablaré de la población europea, la cual fue la más significativa o la que tuvo los mejores datos. La comparación entre población europea de sueño corto contra sueño normal identificó 46 losis de riesgo genómico, de los cuales 19 losis ya habían sido asociados con fenotipos de problemas del sueño previamente, principalmente en cromosoma 2 y cromosoma 7. En comparación con el fenotipo de sueño largo con un sueño normal, se encontró únicamente un loco significativo en cromosoma 2 cerca del gen PAX8. Una vez que se tenían los resultados por poblaciones específicas, se hizo el entrecruzamiento de la población y ya el metaanálisis entre poblaciones, o sea, comparando población europea, africana, asiática y americana mixta, dio como resultado en sueño corto, comparándolo con sueño normal, la identificación de 84 losis de riesgo genómico, de los cuales 13 ya se asociaban previamente en fenotipos con problemas del sueño, siendo de nueva cuenta los más importantes cromosoma 2 y cromosoma 7. En el caso del sueño prolongado con sueño normal, se identificó una asociación significativa en cromosoma 3 cerca del gen PTPLB, además de 64 losis que solamente fueron sugestivos, de los cuales 7 ya habían tenido una previa asociación con fenotipos del sueño, principalmente en cromosoma 2. Aquí es importante mencionar que los cromosomas más evidentes fueron el 2 y el 7, los cuales en diferentes estudios se han visto implicados en trastornos psiquiátricos que son de gran importancia. Aquí tenemos una gráfica o una puntuación de Z en la que se tomó como referencia a la población europea, la cual se considera que está en la línea diagonal o también lo que es la zona sombreada, y cada uno de los puntos se relaciona a los SNPs que tuvieron mayor significancia en cada una de las poblaciones. Esta es la población asiática, población africana y población americana, y pues el objetivo era que mientras más cercanos estuvieran a la zona sombreada o a la línea central, pues tenían una mayor distribución de la población normal. ¿Ok? Es evidente que, por ejemplo, la población africana, que era la segunda en cantidad de población, no tuvo una distribución tan normal a comparación de la asiática y la americana, que fueron las que tenían menor población. Esto nos da como pues probable pauta a que incluso si estas dos poblaciones tuvieran mayor participantes, pudiera ser más normal todavía la población en relación a la europea. En estos gráficos de Manhattan, bueno, para su lectura tenemos que en la parte central están los cromosomas como tal y todos los puntos son los SNPs que se relacionaron con el sueño corto, sueño largo. Este es un gráfico de Manhattan bidireccional. En la parte superior se está hablando de el sueño corto y en la parte inferior hacia el sueño largo. Aquí los autores ya como tal delimitan una línea de corte de significancia en la escala logarítmica y todos aquellos puntos que se acercan a la línea roja o a la línea de corte son probablemente significativos y los que pasan esta línea pues tienen mayores, son los más significativos como tal. Podemos identificar que en cromosoma 7, cromosoma 2, cromosoma 12, cromosoma 18 se encuentran los SNPs más relacionados. En esta misma gráfica de Manhattan, pero ya ahora con los genes específicos, tomando en cuenta que no es que sea en el gen claramente, hay algunos que se asocian a que están cercanos a este gen, ¿ok? Y que son los que pueden dar como pauta a que se relacionan a él. Aquí podemos encontrar en la zona de sueño corto el gen TCF4, MMAB y FOXP2, que fueron los que tuvieron mayor significancia. Y en el caso de sueño largo, quedó un poco más corta los resultados. Aquí solamente se identificó el gen PTPLB como el que tuvo un poco más de asociación o que fue más significativo en relación a la línea de corte. Dentro de los genes que se encontraron, para sueño corto, el FOXP2
sabemos que es un gen que es un factor de transcripción que se ha visto implicado en estudios previos de GWAS para insomnio, trastorno del lenguaje, IMC, trastornos por consumo de cannabis y duración corta del sueño. Este gen como tal tiene importancia ya que se ha visto implicado también en trastornos del neurodesarrollo, tiene que ver mucho con TA también. Y otro de los que se implicó fue el TCF4, que igual es un factor de transcripción que se asoció en GWAS previos a rasgos cognitivos, consumo de alcohol, trastorno del espectro autista, esquizofrenia y depresión, los cuales, si se fijan, los 5 iniciales son trastornos psiquiátricos. En el caso del sueño prolongado, aquí hubo un hallazgo. El gen PTPLB fue el que fue más significativo. Realmente la bibliografía en general no hay tanta información sobre este gen. Fue un hallazgo y de igual manera es un gen que se ve relacionado en la codificación de la fosfatasa tirosina, que juega un papel importante en la regulación de diferentes señales celulares. Por ejemplo, regulación de apoptosis, crecimiento celular con cáncer y respuesta inmune. Lo cual pues va a abrir pauta a investigación de este gen como tal. Una vez que se tenían los SNPs tanto para poblaciones específicas como para la población cruzada, se hizo una correlación genética. Esta correlación pues se tomaron diferentes trastornos o enfermedades con el sueño corto o largo. Aquí se puede identificar que es sueño corto o largo. Y en el caso de los trastornos psiquiátricos, hubo una correlación positiva para trastorno de estrés postraumático, para depresión, para esquizofrenia, duración del sueño, entre otros, los cuales fue positivo. Aquí hay algo importante o algo interesante que es la correlación que fue negativa hacia el trastorno bipolar. ¿Okay? Podríamos considerar que pues el trastorno bipolar, un sueño corto se asociaría de manera positiva a que hubiera presencia de episodios de manía. ¿Okay? Aquí no tenemos como tal la información, sin embargo, consideramos que probablemente el tomar el trastorno bipolar, estamos hablando de trastorno bipolar el espectro, o sea todo, bipolaridad tipo 1, tipo 2, entre otros, y en el caso de la bipolaridad tipo 2, está más relacionada a un sueño de tipo largo, en el que es más probable que se presente un episodio depresivo, y en ese caso probablemente es protector, por así decir, el que se tenga un sueño corto para que no se presenten episodios depresivos, que sería la viceversa en el caso de la manía. No tenemos con claridad esa información, pero es lo que consideramos. En esta gráfica de bosques, de igual manera la significancia fue en la duración corta para la depresión y para la esquizofrenia, esto relacionándolo con algunas variables en relación al peso, en donde podemos identificarlos del lado derecho de la línea, y en el caso de la esquizofrenia con la duración larga. Hay algunos otros apartados, como también de duración corta con depresión, que tuvieron alguna significancia, pero no del todo. Una vez que se tienen estos resultados, el artículo pasaremos a la discusión, en el cual pues la influencia genética en la calidad del sueño es algo que es importante como discutir, ya que más o menos 80,000 millones de dólares en Estados Unidos únicamente son invertidos para el sueño. Esto implica diferentes economías, desde la vivienda, la alimentación, la ropa. Los horarios de escuelas, trabajos, siempre tienen de manera implícita el sueño como asociación. Todo esto pues se relaciona a que tengamos un sueño adecuado y que posteriormente tengamos una calidad de vida buena y una salud. También pues, se discute que como tal el sueño siempre ha sido considerado tanto un factor de riesgo como un síntoma para muchas afecciones de salud, en el que entra el dilema de qué fue, si el huevo o la gallina lo que inició. Primero se empezaron los síntomas en relación al sueño, o sea, el sueño desencadenó enfermedades, o si la enfermedad como tal tuvo la relación a que se afectara el sueño. En este estudio, pues, se discutió que hubo diferentes dosis para la duración del sueño corto y un locus específico para el sueño largo, impactando en la heredabilidad de ambos fenotipos. De igual manera, en el caso del entrecruzamiento de información, pues se concluyó que únicamente fue significativo un locus para 3 poblaciones, dejando de lado a la población africana como tal,
Y este locus, bueno, este gen más bien, identificado en el KCDT10, que está en el cromosoma 12, fue el que estuvo más asociado. Pero al final pues no se respalda realmente una correlación genética entre las muestras de distintas poblaciones, tanto en sueño corto como sueño largo. De manera específica para cada población sí hubo resultados significativos, pero al momento del metaanálisis que ya se unió, pues no se encontró una correlación totalmente significativa. Y esto, como lo mencioné al inicio, no es que tal vez no haya significancia, pero hay un sesgo bien importante que es la población. Si recordamos, la población que abarcó más de 100,000 participantes únicamente fue la europea. Todos los demás tenían una población menor a 100,000. Y esto pues nos hace hablar de que probablemente la menor cantidad de participación pues tuvo un efecto en los resultados. Una vez teniendo estos SNPs que ya fueron los más significativos, se corroboró que existe como tal una correlación entre el sueño largo y corto con trastornos como la depresión, el consumo de cannabis, el TEP, obesidad y diabetes, que ya previamente se habían asociado, pero que ahorita los podemos aludir de manera más concreta. Como todos los estudios y artículos, tenemos fortalezas y debilidades. Dentro de ellas, las fortalezas que encontramos en este artículo es que es un estudio de metaanálisis entre poblaciones, en lo que pues en base a la evidencia científica sabemos que el metaanálisis es el pico de la pirámide en importancia, y que pues también se utilizó en este estudio un tamaño de muestra bastante grande y diverso, a pesar de que quedó un poco corto en algunas poblaciones, pero que de hecho es el primer artículo como tal, o el primer estudio que hizo este tipo de pregunta a investigar. Este también es unas fortalezas que se identificaron losis que fueron novedosos, como la inclusión de este gen, el PTPLB, el cual fue un hallazgo. El análisis como tal fue robusto, se tomaron diferentes variables y pues apoyó al final las asociaciones causales. Ya sabíamos que había una correlación probablemente entre algunos trastornos y el sueño, pero aquí se puede ver de manera más ejemplificada. En las debilidades que encontramos en el artículo es que una de las más importantes y que está relacionada al sueño es la dependencia de los datos autoinformados sobre la duración. Todo aquello que es autoinformado sabemos que es el sesgo de la subjetividad, en la que pues depende mucho del participante de cómo lo toma, cuánto considera que es el sueño que está durmiendo y cómo él lo puede experimentar. Otra de las debilidades es la sobrepresentación de la población no europea, en la que pues no fue suficiente la población, y el sesgo hacia poblaciones principalmente de adultos mayores. Casi por terminar, tenemos que pues el aprendizaje que tomamos de este artículo es una pregunta de investigación realmente novedosa. El análisis de investigación fue adecuado, se tomaron diferentes características que pudieron dar una información más concreta. Al mismo tiempo, al ser un metaanálisis, pues se replicó estudios previos y esto aumenta la evidencia o el poder de evidencia en el artículo y en los previos, y pues abrió pauta también a investigaciones de losis novedosos encontrados, en los que se podrán hacer nuevas investigaciones para lo que son los SNPs. Por último, me gustaría concluir con esta presentación con la siguiente frase: la genética no solo explica quiénes somos, sino también nos da las claves para entender quiénes podríamos llegar a ser. Gracias.